empezar, como ya lo habíamos mencionado en las presentaciones anteriores, el Deep Learning se inscribe como un subcampo del Machine Learning, que a su vez se inscribe como un subcampo de la inteligencia artificial. Esto, uno siempre que lee documentos, artículos, archivos acerca de Deep Learning, siempre los autores hacen una distinción porque en muchas ocasiones estos términos se confunden, ¿sí? Y entonces uno siempre que lee, entonces para hablar de Deep Learning van primero siempre a definir inteligencia artificial como una parte, porque no todo lo que hablamos de inteligencia artificial es Machine Learning. Entonces, como dentro de la inteligencia artificial hay un subcampo que es, se puede considerar por muchos como el más importante, que es el Machine Learning, y dentro del Machine Learning, pues hay un subcampo también muy importante que es el Deep Learning. No todo, entonces, no todo lo que se habla, no todo lo que es Machine Learning es Deep Learning, ¿no? Es una parte. Bien, como también ya les habíamos compartido, este amplio campo de conocimiento que es la inteligencia artificial, pues ya tiene bastantes años de haber surgido, pero es un conocimiento cambiante que se ha robustecido, enriquecido, lo mismo que el concepto de Machine Learning y del Deep Learning. Pero en términos cronológicos, del Deep Learning, digamos, se viene hablando con más fuerza desde 2010. No obstante, digamos, la generación de conocimiento en Deep Learning pues viene desde antes. Lo que sucede es que debido a la complejidad que exige realizar Deep Learning, entonces era necesario el desarrollo de herramientas computacionales más potentes para poder hacer análisis y utilizar pues, el Deep Learning, porque como ya lo vamos a ver, el Deep Learning se estructura o se fundamenta en el uso de redes neuronales artificiales, pero no redes neuronales simples, sino como ya lo vamos a ver, eh, redes neuronales más complejas, con más capas ocultas, que por ello lo han dado en llamar aprendizaje, redes neuronales profundas, ¿sí? De deep learning o de aprendizaje profundo. Una red neuronal artificial es un modelo computacional con una estructura en capas, como ya lo hemos hablado, formada por nodos interconectados que trabajan conjuntamente. Se llaman así porque están inspirados o tratan de simular las redes neuronales biológicas, que son las que encontramos en nuestros cerebros, ¿vale? Esto ya lo hemos visto, ¿no? Y de hecho hasta tuvimos una experiencia en clasificación utilizando TensorFlow en el que para poder clasificar algunos experimentos no bastaba con una sola capa y con unos pocos niveles, sino que fue necesario, y yo recuerdo que ahí compartieron algunos modelos muy interesantes, pero para poder clasificar estos problemas, para poder abordar estos problemas, fue necesario la utilización de más capas que pudieran abordar, diseminar mejor el problema y poder abordar con un mayor nivel de exactitud la clasificación, que es lo que queremos hacer pues en Machine Learning, pero con elementos más profundos. Entonces ya lo llevamos a un nivel mayor, que es lo que llamamos Deep Learning. Otro elemento, una condición necesaria para el Deep Learning, y también por eso tiene que ver con la evolución del concepto de inteligencia artificial, es la existencia ahora de lo que ya hablamos, que es el Big Data. El Big Data es una condición necesaria para la realización y la ejecución del Deep Learning. Bien, bueno, vamos a mirar algunos elementos que consideramos que son unas aplicaciones y unas maravillas que el Deep Learning permite hoy por hoy. Bueno, una de las aplicaciones del Deep Learning
permite la coloración de imágenes y consiste pues en la capacidad de identificar no solamente objetos, sino además contextos dentro de las imágenes. O sea, allí el procesamiento de imágenes es bien potente gracias al Deep Learning, porque no solamente permite ya identificar imágenes, sino además el contexto y así poder dar coloración a imágenes. Pero ya vamos a ver más adelante que no solamente permite la coloración de imágenes con gran calidad, sino además también videos. Antiguamente había otras técnicas para dar color a las imágenes y a los videos, pero el nivel de detalle, el nivel de perfección, digamos, al que estamos llegando mediante herramientas de Deep Learning, pues es muy alto. Bien, otro sistema, digamos, otra aplicación interesante de Deep Learning que ya vamos a ver también en un video, es el uso de sistemas que agregan audio a películas o a videos que no tienen sonido. Entonces, se conoce, por ejemplo, y ya lo vamos a ver, un video de la llegada de un tren de 1896. O sea, hace más de 100 años y se tenía el video, pero pues no, en su momento pues no había la posibilidad de agregarle sonido. Y gracias a técnicas de inteligencia artificial y en específico de Deep Learning, es posible hoy por hoy tomar videos antiguos y dotarlos no solamente de una excelente calidad de imagen, sino también dotarlo de sonido y además de coloración. Para esto, pues un sistema que ya vamos a ver que se utilizó, está equipado con 1000 ejemplos de videos con sonido de una banda de resonancia de diferentes segmentos y crea diferentes sonidos. Además, un modelo de Deep Learning que asocia los cuadros de video con una base de datos pregrabada en el proceso para seleccionar un sonido que coincida con lo que detecta visualmente. Ya les voy a mostrar. Aquí vamos a ver un video de una llegada de un tren. Vamos a ver si lo... Este video ya fue remasterizado, es como lo ven, de 1896. A ver. Y fue remasterizado como en 2017, o sea, ya se había hecho un proceso para mejorar su calidad de imagen. Bueno, todos lo están viendo, ¿sí? Bien, este fue el video que fue remasterizado para mejorar su imagen. Y ya vamos a ver cómo con técnicas de Deep Learning fue posible además agregarle sonido y también agregarle color. Fue un programador ruso llamado Denis Shirabev, quien aplicó dos tipos de procesos sobre un video remasterizado en 2017. El primero, el escalado 4K a través de la plataforma Gigapixel de inteligencia artificial. Y el segundo es un generador de fotogramas, que ya vamos a ver acá. Entonces, miremos ya cómo fue su escalado a través de la aplicación Gigapixel de inteligencia artificial. Aquí ya se le agrega sonido. Bien. ¿Lo escuchan, verdad? Bien, ahora vamos a ver
cómo queda este video. Además, aplicando un generador de fotogramas interpolados que se llama DAIN para agregarle además. Bueno, aquí no queda combinado, digamos, el sonido y el color, pero bueno, les voy a mostrar cómo lograron incluirle, incorporarle color utilizando técnicas de inteligencia artificial. Bien, y así hay muchos ya ejemplos y es bien interesante y bonito, digamos, un poco para reconstruir mejor la historia, ¿no? De tantos videos y de pronto imágenes que quedaron y que al poderles incorporar sonido y además imagen, color, pues digamos que es una manera como más poderosa de llegar, digamos, a las nuevas generaciones un poco con la historia, ¿no? Yo le veo un poco ese potencial también formativo, didáctico, para quienes de pronto estudian la historia o la quieren estudiar. Vale. Otro aspecto, otra aplicación de Deep Learning que podemos constatar a diario utilizando, por ejemplo, el traductor de Google, vemos cómo cada vez este es más, no sé, potente, podemos llamarlo, o más exacto en la traducción que hace casi de manera instantánea del texto. Pero yo creo que ustedes también han conocido algunas aplicaciones que además de eso permiten tomar imágenes y hacen traducciones casi instantáneas de imágenes, que es, digamos, que son capacidades que solamente gracias ahora a los sistemas de inteligencia de Deep Learning es que se han podido robustecer. Entonces, fíjense cómo, por ejemplo, el algoritmo puede aprender la dependencia entre las palabras y asignarlas a un nuevo idioma. Las redes neuronales se usan para identificar imágenes que tienen características, caracteres, y donde se encuentran las letras en la escena. Y una vez identificados estos caracteres, son interpretados y convertidos en texto para luego ser traducidos. Usualmente este proceso se le llama traducción visual instantánea. Bien, otra aplicación bien poderosa que nos permite ahora el Deep Learning es que, bueno, yo sé que todos han escuchado que hay países en los que especialmente se menciona, por ejemplo, la China, donde las cámaras están dotadas de inteligencia artificial para reconocer e identificar personas. Pero además de esto, que es un poco más allá, existen sistemas de Deep Learning que pueden no solo detectar objetos, sino además ofrecer información extra de las características, o sea, no solamente reconocer de pronto la persona o en este caso un animal, sino además lo que lleva puesto y las características de lo que lleva, que es algo pues bastante complejo. Y bueno, una aplicación especialmente interesante para nosotros desde el campo pues, de la ciencia y que Hugo ya lo había mencionado es la posibilidad que tienen los sistemas de Deep Learning en el diagnóstico de enfermedades. Por ejemplo, este es un artículo del año pasado, creo que es coreano, ¿sí? Y bueno, y habla sobre el diagnóstico de cáncer de pulmón en etapa temprana mediante análisis estereoscópico basado en aprendizaje profundo. Y yo señalé algunos elementos acá del abstract, que es la parte donde generalmente los autores de los artículos condensan la información más importante del artículo y cómo
en ella, por lo menos, yo quería mostrar cómo se ofrece, por ejemplo, el accuracy, que es una medida que nosotros que hemos comentado, o sea, lo importante que son las medidas de la precisión, que también ahorita lo vamos a utilizar para presentar modelos de deep learning que resuelven problemas y además, como lo planteaba Hugo en alguna de sus intervenciones, salva vidas. Bueno, y miren, uno puede hacer la búsqueda Deep Learning y cáncer, Deep Learning y muchas otras, y se dan cuenta la cantidad de aplicaciones del Deep Learning en la ciencia. Por ejemplo, hace una semana, un poquito más, o bueno, alrededor de una semana fue publicado este artículo que permite el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer mediante cortes de resonancia magnética, pues mediante una red neuronal convolucional, que pues es un tema relacionado con el deep learning. Aquí lo pueden ver nuevamente en el abstract, eh, que es utilizado metodología basada en deep learning para poder hacer la detección y la clasificación a través de procesamiento y análisis de imagen de las resonancias magnéticas. Y esto permite además clasificar ¿no? O sea, que tiene cáncer y no tiene cáncer, pero además con un nivel de Alzheimer, perdón. Dice aquí de una accuracy del 99,3%, que es a un nivel pues ya bastante avanzado, aunque sabemos o sea, esos datos no los podemos leer así ciegamente y decir, wow, ya en un 90%, sino que pues ya tendríamos que leer con más detalle, pues precisamente cuál fue la población, o sea, ya sabemos que como científicos en formación no podemos basarnos solamente en una medida dada, ¿no? Sino que hay que entrar ya en detalle, pero el abstract ya le permite, pues por lo menos es muy diciente en lo que está ofreciendo el producto científico, ¿no? Y bueno, sobre esto, como les digo, ustedes pueden hacer búsqueda Deep Learning más alguna otra enfermedad y se van a dar cuenta la cantidad de investigaciones que hay al respecto y que están siendo publicadas diariamente. Pero bueno, aquí viene una cuestión que es especialmente llamativa para nosotros y que queríamos compartirles desde el principio, y es, bueno, ya sabemos que de alguna manera se ha logrado simular un poco la forma como aprende el ser humano a través de sistemas de inteligencia artificial. Entonces, o sea, ¿cómo se aprende? Ya lo logramos. Pero entonces, la capacidad de creación, o sea, la imaginación, hemos dicho, bueno, quizá hasta ese punto no hemos llegado. No obstante, esta pregunta de si la inteligencia artificial puede crear algo nuevo ha sido planteada en diferentes contextos, y precisamente en 2014 un grupo de estudiantes de doctorado en la Universidad de Montreal se hicieron esta pregunta en un bar, charlando, y entonces, en palabras de uno de los que estuvo allí, que es autor principal del artículo, dice: quería probar que tenía razón, así que me fui del bar, escribí el código de madrugada, mandé un email a mis compañeros y luego elaboramos un paper juntos. Y ese paper, ustedes lo pueden buscar en Google académico, se llama Generative Adversarial Networks. Esa fue la forma como ellos respondieron a la pregunta de si era posible o bueno, plantearon en la comunidad académica una solución al problema de crear algo, si era posible. Y ustedes pueden ver, es un artículo pues de 2014 que tiene cerca de 30.000 citaciones pues que reporta cerca de 30.000 citaciones en Google, o sea que se ha vuelto, digamos, un referente bien importante dentro del desarrollo de herramientas de aprendizaje profundo. Se le llama, debido a las iniciales, se le llama GAN, teniendo en cuenta sus palabras, Generative Adversarial Networks, o en español se le llama redes generativas adversariales, RGA, se utilizan esas contracciones.
Y bueno, ¿qué son las GANs? Las redes, como ya lo dijimos, las Generative Adversarial Networks, o vamos a llamarlo en español redes generativas adversariales. Bueno, este personaje, Jan LeCun, científico jefe de inteligencia artificial de Facebook, AI Research, inteligencia artificial, plantea que para él es la idea más interesante de Machine Learning en la última década. ¿Y por qué? Bueno, los GANs radican en enfrentar dos redes neuronales que compiten en un constante juego de suma cero, en donde la ganancia, vamos a admitir aquí a alguien, en donde la ganancia o pérdida de una de las redes se compensa con la ganancia o pérdida del opuesto. Pero entonces, miren, aquí hay una representación gráfica de esto. Entonces, ¿en qué consisten las redes generativas adversariales? Yo lo asemejo un poco, en retrospectiva, lo entiendo un poco como el sistema mayéutico socrático de la mayéutica, que pretendía buscar la verdad a través digamos, de un constante proceso de preguntas y respuestas para hacer surgir o parir la verdad. Me parece que por ahí es un poco la esencia, y es que hay en este caso, dos redes neuronales. Una una que se llama la red generadora. Lo que hace es tomar la información, los datos de entrada. ¿Sí? Ambos igual tienen acceso a los datos, pero entonces los datos de entrenamiento los toma la red generadora y, por ejemplo, crea una imagen o un sonido un elemento, ¿cierto? A partir de los datos que tiene. Y lo que hace la red discriminadora es evaluar, o bueno, determinar si esta imagen nueva creada está o no en los datos de entrenamiento. O sea, que de alguna manera lo que hace es evaluar si, por ejemplo, digamos, queremos construir una imagen de un perro. Entonces, en los datos de entrenamiento hay muchas fotografías de diferentes perros. Entonces, la red neuronal generadora crea una primera imagen, digamos, teniendo en cuenta algunos rasgos. Y la red discriminadora evalúa esta primera imagen y dice, no, no se encuentra esta imagen dentro de los datos de entrenamiento, no es lo suficientemente buena para considerarla como un perro. A ver, ¿y qué es lo que en realidad crear es un poco más complejo que clasificar, que evaluar, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial ya tenía bastante experiencia en clasificar y en evaluar, digamos, si algo funcionaba o no. Entonces, digamos que se aprovecha esta experiencia dentro de la red discriminatoria que, que clasifica si es real o si es falso o si es falsa la imagen que le está presentando. Entonces, ¿esto qué permite? Entonces, devuelve la información y ambas redes neuronales se entrenan y aprenden hasta conseguir, hasta que la red generadora consiga de alguna forma engañar a la red discriminadora para que ésta acepte que la imagen construida es la imagen de un perro. Entonces es un proceso que requiere pues bastantes capas para procesamiento y bastantes elementos dentro, digamos, computacionales para poder crear, pues crear contenidos. En este caso puede ser imágenes, puede ser, bueno, noticias, sonidos, incluso obras de arte. Ya vamos a ver en qué se ha utilizado algunas de los usos que ha tenido los GANs. Bueno, entonces, por ejemplo, con el surgimiento de esta técnica, entonces, por ejemplo, un portal como NVIDIA ha creado un grupo de personas, pues han creado esta aplicación, este software, que crea personas inexistentes, crea personas que no existen con un nivel de detalle bastante bueno. Ya van a evaluarlo ustedes si es o no bueno, ¿no?
porque vamos a hacer el ejercicio. Yo les voy a compartir el enlace en Slack para que ustedes también accedan a la página. Y entonces, pero miren, para entrenar el sistema se hizo uso de un conjunto de 70.000 imágenes de rostros humanos que estaban en una base de datos, ¿no? Que la plataforma permite utilizar para este tipo de desarrollos. Y curiosamente también aprovechan la plataforma Mechanical Turk de Amazon para eliminar fotos, por ejemplo, de estatuas, de cuadros o de fotos. Vamos a ver y les voy a compartir el enlace. Primero les voy a mostrar yo desde mi pantalla. A ver. La están viendo, ¿verdad? Sí, entonces lo que hacemos allí es que, por ejemplo, este niño que ustedes ven ahí, es un niño que es la imagen de un niño de aproximadamente 4 o 5 años que no existe, que fue construido a través de este modelo de las redes generativas antagónicas. Y entonces yo les voy a mostrar y ya les voy a compartir el enlace para que ustedes tengan, para que ustedes experimenten, bueno, tengan la oportunidad de practicarlo, ¿no? Y de verlo. Lo que hacemos es darle actualizar, ¿cierto? Y él crea, nuevamente, toma de esa base de datos y crea una nueva imagen de una persona que tampoco existe. ¿Ven? Voy a hacerlo una vez más y ya les voy a compartir en Slack el enlace. Se llama thisperson.doesnotexist.com. Bueno, voy a compartirlo. Entonces, si quieren, pues vamos a dar un minutico para que ustedes tengan, bueno, unos minuticos, ¿no? Para que ustedes puedan acceder a la página y explorar por ustedes mismos lo que hace Y también esta es aplicación. interesante que pueden ver si ustedes notan en alguna característica que la persona es falsa. Pues es un reto porque digo yo que esto digamos, una evolución. En las primeras versiones se notaba que la persona era falsa, pero como las redes están compitiendo, es imposible para una red neuronal de estas que vimos, que Jorge nos mostró, identificar que esa persona que estamos viendo, esa chica es falsa. Y para nosotros también ya lo es, ¿sí? Digamos que para mis ojos es bastante difícil ver algo que se vea falso en esa persona, ¿no? Pero esa persona, como dice, no existe. Es simplemente generada con base en una, 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 una semilla aleatoria y una combinación de cosas, pero la persona, esta red uno aprendió, la generativa aprendió a generar personas con base en eso. Gracias, Hugo. Sí, además, otra cuestión que ha logrado esto es que no solamente puede construir elementos del rostro perfectamente bien elaborados, sino además un poco del contexto, ¿no? Nicole, sí, Nicole encontró un ejemplo de una fallita, ¿no? Que es bien Bien, interesante. sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, voy a mirar. Ah, sí, 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 es Manuel, posible verlo. Yo exactamente. también, por ejemplo, vi en una, o sea, como tal el rostro no, ¿cierto? El rostro, de pronto No, el pero contexto sí. fíjese qué interesante que la máquina no es capaz de detectar eso como algo que no es creíble, pero nosotros sí. Todavía le Sí, ganamos, ¿no? Todavía le ganamos todavía somos, un sí, todavía poquito. logra engañarla con, no, por ejemplo, yo ahora haciendo el ejercicio, en una parte, la mano, o sea, el rostro era perfecto, pero intentó generar con una mano que estaba cerca al mentón y la mano sí se veía deformada, la mano. Entonces, Paola dice que en esa imagen le hace falta un arete. O sea, acá se notaba en la del fondo porque la oreja derecha está deforme. Bueno, pero en realidad hay personas que tienen la oreja así, ¿no? No, o sea, pero es como si tuviera un hueco borrado con, no sé, un Ah, borrador ok. de paint o algo así. ya. Y ahora sí, por ejemplo, en la que yo estoy mostrando, ¿verdad?
en una oreja tiene arete y en la otra no. Claro, ¿Cierto? bueno, pero eso puede Bien. pasar. Yo digo que hay cosas como, por ejemplo, ustedes chicos un día tienen una compañía y quieren quieren tener una modelo que se ponga sus lentes o poner una imagen de su empresa, su compañía y hacer un aviso publicitario, pues no tienen que pagarle a un modelo, pueden descargarlo de esta persona no existe o this person does not exist y utilizarlo porque no tiene derechos de autor, es una persona que no existe. Entonces es bien interesante también, ¿no? Sí, en parte esta necesidad fue la que yo creo que de alguna forma inspiró este tipo de aplicaciones porque uno, por ejemplo, no puede tomar una imagen de la web sin pedir permiso y utilizarla en una campaña publicitaria o algo así. Entonces, este problema, digamos, se elimina si uno utiliza el rostro de una persona que no No existe. existe. Pero también les quiero plantear aquí de una vez un poco la semilla como de la razón en cuanto a pensar también qué usos potencialmente negativos podría tener el hecho de poder crear rostros que no existen y con ellos, por ejemplo, no sé, crear perfiles en redes sociales o cuestiones así, ¿no? O otras dificultades que podría traer este tema. O sea, que tiene sus elementos muy positivos, ¿cierto? Pero también tiene unos potenciales riesgos que ustedes pueden evaluar. Bien, vamos a seguir acá. Está llegando, pero los chicos encontraron bastantes chistosos en algunos casos. Sí. Bueno, mire, y es impresionante, ¿no? Porque con base en lo que decimos, o sea, hay una red neuronal discriminadora que aceptó el rostro, o bueno, sí, aceptó la imagen como una imagen del conjunto de datos. O No, y sea es, que, hay que ser justo. Si uno desprevenidamente mira la imagen, uno diría, lo que pasa es que tiene que detallar, ¿no? sí, Pero esto es una red neuronal que tuvo tiempo para mirar, es decir, y es complicado. Entonces, es chévere que todavía somos mejores. Me parece que está bien, es bueno que todavía somos mejores que una máquina. sí, 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 definitivamente. Bien, pero bueno, aparte de esta, ustedes lo pueden ver, o quizá lo miremos ahorita, o bueno, ustedes lo pueden ver en la página de NVIDIA. Pueden ver otras aplicaciones de las GANs, de la Generative Adversarial Networks. Una, por ejemplo, se llama Ganimal, ¿cierto? Basado en este concepto. Y es bien chévere, bien interesante porque uno puede tomar una fotografía de su mascota, de su perro, la recorta en un rectángulo o en un cuadrado y el sistema le arroja una serie de imágenes creadas a partir del rostro de su perro con la descripción de las principales características, no sé, como de personalidad del animal, y entonces lo compara con otros animales. Entonces es bien interesante. Y él lo plantean allí como, por ejemplo, estos perros pequeñitos, pincher, no sé si es, o chihuahuas, no sé si, bueno, que en realidad son bien pequeñitos, pero con una agresividad bastante fuerte en algunos casos, ¿no? Que parecen en realidad y que se enfrentan a perros, pues, que son mucho más grandes, ¿no? Sin ningún temor. Entonces, bueno, lo pueden explorar también allí. Otra herramienta, vamos a ver acá. Y quería decir que también que es bastante mejor este de GAN que el que hicimos de regresión, ¿no? Ah, sí, claro, que los ejercicios que hicimos de regresión, claro, porque también tenían menos datos, pero eso, que yo también lo relacionaba con eso en el momento que lo estudié. Porque nuestros modelos fueron bastante menos acertados, ¿no? En predecir la otra parte. Bien. Otra aplicación que también podemos encontrar allí se llama GauGAN, que es bien interesante también, bien chévere, bien llamativa porque permite crear de alguna forma escenarios que parecen reales, pero que no existen. ¿Sí? O paisajes. Y lo que utiliza es una especie de, bueno, utiliza unos macros, unos marcos más bien,
y uno puede dibujar en ellos y ese dibujo se convierte pues en una imagen de un paisaje que no existe. Y entonces es interesante porque uno se imagina, por ejemplo, utilizando, digamos, como, no sé, sus redes sociales para crear más adelante de pronto viajes que de pronto no sucedieron en lugares que no existen, ¿verdad? Entonces, digamos que tiene unas posibilidades bien interesantes de crear, ¿no? Principalmente. Bien. Y entonces aquí nosotros es donde planteamos como y utilizamos un emoticón que para nosotros es, que lo utilizamos harto en nuestras conversaciones y que no necesariamente plantea pues, eh, no sé, dificultades o sea, este emoji es como bien, es muy amplio, ¿no? Porque lo que nosotros decimos lo que planteamos es, bueno, Deep Learning, eh, o sea, gracias al Deep Learning, no solamente se está proyectando salvar ya mismo vidas, sino en lo futuro se va a mejorar, ¿no? Pero también vamos nos encontramos con ciertas, con una situación en la que es posible también que esto se convierta en algunas circunstancias que ya lo hemos visto y ya vamos a compartir, me parece, algunos escenarios en los que esto se ha convertido en un problema, ¿sí? Entonces, y allí entonces surge, por ejemplo, el deep fake, que pues es una corriente, digamos, es un subcampo también del deep learning que pues lo que hace es una técnica de inteligencia artificial que permite editar videos falsos de personas que aparentemente son reales, utilizando para ello algoritmos de aprendizaje no supervisados. Todos estos algoritmos que hemos visto en los software de NVIDIA, ellos precisamente lo dicen que son algoritmos de aprendizaje no supervisado y conocidos en español como RGA o redes generativas antagónicas y videos o imágenes ya existentes. Entonces, en la literatura uno puede ver o en las noticias incluso, bueno, que por ejemplo, esto se ha utilizado inicialmente, por ejemplo, en el cine para crear escenas con personajes que de pronto ya fallecieron o que están muy viejitos. Y, pues, por ejemplo, en Rogue One de Star Wars, que utilizaron, por ejemplo, la imagen de la princesa Leia cuando era joven, y en realidad la actriz era otra, Pero gracias a este tipo de herramientas, digamos, se pueden hacer videos o se pueden hacer películas o clips utilizando personajes que ya no están. Pero esto también lleva una complicación y es que también se han utilizado estas herramientas, por ejemplo, para crear contenidos como por ejemplo pornográficos, en los que hay personas, en los que simplemente se les cambia el rostro a personas, o sea, o es una potencialidad que tiene de cambiar el rostro para utilizarlo en videos, digamos, que pueden ocasionar un daño, por ejemplo, a la imagen de una persona. Y esto es especialmente, digamos, que llama mucho la atención en las alertas porque uno piensa que, por ejemplo, en periodos electorales en diferentes circunstancias, digamos, se pueden llegar a utilizar contenidos que no son reales para desacreditar la imagen de una persona. Y la cuestión es que cada vez va a ser más complejo detectar que es un contenido falso o es un contenido real. Y aparte que como lo plantea aquí la diapositiva, eso cada vez es mucho más difícil diferenciar un video, una imagen o un audio falso de un audio real. Pero además porque, y esto está estudiado, hoy por hoy un amplio, pero muy amplio porcentaje, de hecho, o sea, la mayor cantidad de personas hoy por hoy se informan a través de plataformas como YouTube y en segundo orden de redes sociales como Facebook. O sea, esas son sus fuentes de información principales, en donde es muy abundante este contenido falso. Entonces, digamos que eso preocupa, porque si la construcción de la realidad de las personas toma como insumo noticias falsas, entonces es muy complejo
pues digamos, llegar, por ejemplo, a acuerdos sobre cuestiones fundamentales y digamos, hacer un sano debate en temas, por ejemplo, políticos, económicos, porque es muy difícil cuando las personas de pronto se informan a partir de contenidos que son falsos, ¿verdad? Y aparte que es que la información falsa es mucho más fácil de proliferarse, de que tenga cabida de pronto en las redes, que comprobar y autenticar la información cierta es bastante más compleja. Entonces, bueno, debido a esto, surge pues bastantes inquietudes, ¿no? Al respecto. Y bueno, y dice pues en un texto, en un artículo, dice, bueno, y aquí viene algo que puede constituir un problema. Si no es que lo constituye ya. El aprendizaje profundo puede hacer ganar millones con inversiones financieras, detectar enfermedades o mil cosas más que cambien todas las industrias. Pero va a llegar el momento, o más bien, bueno, y este es una problemática que plantea un autor, no ha llegado ya, en que lo hagan sin que los humanos seamos capaces de comprender sus razonamientos. Y bueno, si todo va bien, no hay problema. Pero, y es la pregunta que nos hacíamos con por ejemplo, con el carro automatizado, ¿no? Que, por ejemplo, si algo sale mal, la cuestión es si algo sale mal, pues, ¿qué va a pasar, no? No sé, ¿quién será, por ejemplo, los responsables o, bueno, digamos aquí más que yo dar una respuesta yo cierro más bien con una pregunta y que me gustaría que pudiéramos abordar con sus opiniones al respecto em, sobre, sobre qué les deja un poquito esta reflexión introductoria acerca del deep learning, de los deepfakes, de sus potencialidades, de sus usos, de sus maravillas, y pues, pero también de sus riesgos. Bien, muchas gracias por su atención. Ahora pues los escuchamos. Sergio pregunta a qué se refiere con la pregunta de qué pasa si algo sale mal. Yo creo Vale, que eso. sí. Em, digamos, ¿qué respuesta daría ahí usted, Jorge? ¿Frente a qué se refiere? Sí, ¿a qué se refiere la pregunta? ¿Qué pasa si algo sale mal? Es decir, de nuevo, es como yo creo que es la pregunta de si las cosas salen mal desde el punto de vista de que lo toman en manos una persona mala, con malas intenciones, o qué pasa si la cosa no funciona. Sí, yo veo siempre así porque, claro, es mi forma de... Sí, y es la misma interpretación que yo doy, o sea, y por eso refiero el ejemplo que dábamos, por ejemplo, en relación al carro automatizado que en un momento va a cierta velocidad y se le atraviesa pronto un niño, pero al lado hay unas personas mayores de edad y entonces pues va a utilizar lo que tiene en su programación, ¿no? Eh, pero va a tener que tomar una decisión y digamos, allí la pregunta es, bueno, y si, no sé, Sale mal. si sale mal, si no sé, si decide, por ejemplo, atropellar al niño. Claro, hay dos em, personas que quieren hablar y yo quiero también claro, decir una cosa así antes es, fíjese que la cosa es que hace poquito se dejaron creo que eran en Twitter o en otra red social unos bots para conversar y ellos empezaban a hablar con la gente y por supuesto las respuestas, ellos iban aprendiendo de ellos, se iban reentrenando y luego en algún momento se empezaron a hablar entre ellos, entre dos bots. Creo que no sé, esto ya está por ahí en internet y es real, ¿sí? Y cuando se empezaron a hablar, luego de algún momento dejaron de hablar un idioma entendible. Es decir, es interesante porque la pregunta que usted plantea ahí es en el contexto de qué tal que en un momento ya no entendamos su racionamiento. ¿Sí? Empiezan a hablar entre dos máquinas y lo que hacían era pasarse símbolos que el humano no entiende. Y tuvieron que desconectar los bots porque se ponía, digamos, creepy, dice uno, como decir, ya nos daba miedo. ¿Qué estaba pasando con esas dos máquinas hablando que no les entendemos? Y es bien complejo pensar qué pasa si ellas se hablan entre ellas y ya nosotros no estamos parte de la ecuación. Giancarlo tiene una opinión. Sobre lo que decían que pasaría si llegara a que la inteligencia artificial tomara control del asunto, yo diría que lo que podemos hacer es crear
un sistema de apagado que la inteligencia artificial no pueda acceder a él y que en el momento de que algo falle, se pueda apagar automáticamente para evitar riesgos como el del carro automático que puede que se descontrole. Yo, por ejemplo, digo eso y lo de Facebook, lo de los dos robots, también sería ideal lo que sería el apagado, además de que tenemos que intentar que cuando ellos tengan un lenguaje no entendible para los humanos, poder descifrarlo rápidamente para que no tengamos más problemas en el futuro. Muchas gracias, Giancarlo. Nicole, Buenas, ¿me escucha? ¿qué tal? Sí. Sí, quería preguntar, justo mencionaron sobre las GAM, que eran las redes generativas adversariales, creo, y luego mostraron las RGA, no sé si son lo mismo. Sí, son las mismas. Porque, ok. Y otra quería que preguntar era, que vi que cuando mostró, por ejemplo, lo del diagnóstico de enfermedades como el Alzheimer, de las redes convolucionales, quería saber qué era eso de redes convolucionales. Ya, mira, la definición de Deep Learning es cuando tienes tres o más hidden layers, lo traducimos nosotros como capas ocultas, ¿sí? Entonces, Convolutional Neural Network es un tipo de red neuronal que se llama red neuronal convolucional. Es básicamente, convolucional es un tipo de multiplicación, pero en el caso de que lo que tengas no es decir, es un tipo de multiplicación entre vectores. No sé si la convolución uno la estudia en el colegio, no sé, creo que no. Bueno, pero creo que no. Es digamos que en vez de multiplicar cuando tú multiplicas un vector por no un número, sino por otro vector, entonces inviertes el vector y luego empiezas a pasarlo así, a multiplicar término por término. Esa convolución es la que utilizan en los nodos en la red neuronal convolucional. Y yo quería comentar aparte que, por ejemplo, en el laboratorio nuestro, hace poco se publicó un artículo en el que se utilizaban también las redes neuronales convolucionales, o sea, CNN, para guiar cuando la persona tiene un ataque cardíaco, ¿sí? Cuando tiene algún problema y se desmaya, entonces se le pone un sistema de resucitación, ¿sí? Y captura señales de electrocardiografía. Y la electrocardiografía es muy clara para ayudarnos a detectar o a definir cuando tenemos que hacer para aplicar choques, por ejemplo, ¿cierto? Para defibrilar y bueno. Pero el punto es que cuando una persona viene a hacer resucitación cardiopulmonar, empieza a presionar el pecho y la señal se vuelve muy ruidosa. Se empieza a poner para arriba y para abajo y la señal casi no se nota dónde está el electrocardiograma. Entonces, cuando las máquinas de hoy observan esa señal, no tienen ni idea qué está pasando. No saben si tiene la persona defibrilación atrial o tiene algún tipo de arritmia o si simplemente su ritmo cardíaco es normal. Es decir, cuando la persona pone CPR o resucitación cardiopulmonar ya no se ve nada. Entonces nosotros aplicamos una red neuronal de estas, entrenamos una red neuronal de estas y con base en esa señal tan ruidosa podemos detectar también con más del 95% de exactitud cuando a la persona se le debe o no se le debe aplicar un choque eléctrico para digamos, repolarizar el sistema. Y otra cosa bien interesante es esta, que hay redes neuronales en Internet disponibles ya preentrenadas. Entonces la cosa es, en Internet, por ejemplo, está la GoogleNet, AlexNet, etcétera. Redes neuronales que ya están entrenadas. Toda la red, muy grandes, ¿sí? Y las entrenamos, digamos, con muchas fotos de animales. Entonces, muchas veces una cosa que uno puede hacer es, la red ya está entrenada, pero como esto todo fue aleatorio, es decir, el entrenamiento sí tenía era supervisado y tenía unas clases, pero todo dentro también maneja un grado alto de variabilidad. Es decir, si yo le pongo en vez de animales, yo le pongo, por ejemplo, cáncer, no cáncer, o diabetes, no diabetes, y le pongo una figura que tenga relación con eso, seguramente esta red neuronal tan entrenada al final va a generar un set de atributos, ¿sí? Un set de atributos. Yo puedo, digamos, cortar al final y utilizar todos esos números que salen ahí como atributos y poner una red neuronal al final, o perdón, poner un machine learning al final, un árbol de decisión o algo así, basado en esos atributos. Y entonces utilizo la red preentrenada
y lo uso para mis propósitos. Y eso también lo van a ver ustedes mucho, que se llama el transfer learning, que es una aplicación del deep learning en que la red ya se entrenó. Por ejemplo, ellos tienen AlzNet, que es una red de red neuronal específica para Alzheimer, pero hay redes neuronales o de deep learning que están preentrenadas para otros propósitos y se pueden reentrenar para otro propósito. Y eso también es una cosa que ustedes, y es bastante fácil de usar. En internet está cómo utilizar, y también se puede usar en Python, por supuesto. Entonces es otra utilidad del deep learning bien interesante. ¿Otra pregunta o comentario? Una pregunta, saliéndonos un poco de esto, Ujú. si una persona quisiera implementar un sistema o algo parecido, pero en un equipo, ¿cómo se saca la red neuronal o la ecuación de regresión para poderla programar por ejemplo, uno crea, ¿no?, una red neuronal o una inteligencia artificial en Python, Sí. pero si le quieres hacer como una aplicación, o sea, entrar de frente a la aplicación, O sea, ya la no aplicación entra. tú quieres decir es como por ejemplo ponerla en una app de celular, Exacto, ¿sí? exacto. Pero Python es compatible. Tú tienes, el modelo se puede poner en un servidor. Es lo que nosotros hacemos, ¿sí? Tú pones el modelo en un servidor que es, todas las aplicaciones funcionan remotamente accediendo a Internet. Entonces, digamos, en el celular se capturan algunas características utilizando un dispositivo vestible, por ejemplo, del reloj, ¿no? El reloj las transmite al celular. El celular muchas veces hace un pequeño procesamiento, entonces me manda solamente algunos atributos. Y en Internet está la red que ya está entrenada, como la entrenamos en Weka, igual. Incluso una red de Weka se podrá usar para este mismo propósito. Y la red de Weka me devuelve lo que yo quiero predecir. ¿Sí me entiendes? Entonces, el sistema que entreno en Weka o que entreno en Python, la red, el modelo que yo guardé, lo puedo guardar en Internet y yo obtengo de mi wearable, de mi celular, los envío a la nube, en la nube hago la predicción y devuelvo la predicción al celular. Y eso es instantáneo. Así es como funciona la cosa. Y Python tiene esa característica, Jorge lo decía en el primer día, es multiplataforma. Es decir, Python incluso hace aplicaciones web. Python es compatible con aplicaciones para celular. Es decir, Python es súper versátil también.